Bienvenido a Voces del Más Allá, el lugar donde los relatos más aterradores cobran vida. Aquí encontrarás historias de terror reales, leyendas urbanas escalofriantes, relatos paranormales que te pondrán los pelos de punta. Cada semana exploramos lo desconocido con cuentos que te harán dudar de la realidad. Si amas lo oscuro, los misterios sin resolver y los relatos de miedo, este es el canal perfecto para ti. Suscríbete y atrévete a cruzar el umbral del miedo. Comenzamos. Mi nombre es Humberto Salgado y soy trailero desde hace más de 20 años. He viajado por casi todas las carreteras de México y he escuchado muchas historias de apariciones, fantasmas y cosas que no se pueden explicar. Pero hay algo que aprendí con los años. Cuando demasiada gente cuenta lo mismo, no puede ser solo un cuento. Yo solía no creer en esas cosas, hasta que me tocó vivirlo. Fue en noviembre de 2014. Tenía que hacer un viaje nocturno de Veracruz a Tampico, una ruta que ya conocía bien. La carretera era larga, pero tranquila. Cargué mi tráiler con mercancía y salí a eso de las 8 de la noche. Todo iba bien. El clima era fresco, la carretera estaba despejada y el camión respondía sin problemas. Decidí manejar sin parar hasta encontrar una gasolinera para descansar un rato. Pasaron las horas. Cerca de la 1:30 de la mañana, vi un letrero que indicaba un pequeño pueblo a 20 kilómetros. No me sonaba el nombre, pero pensé que podría parar ahí a tomar café y cargar combustible. Al tomar el desvío, noté que el camino era demasiado viejo y estrecho. No había luces, solo los faros de mi tráiler iluminando la carretera. Después de unos minutos, vi las primeras casas. Eran construcciones antiguas, de esas con techos de teja y paredes desgastadas. Pero algo estaba mal. No había ni una sola persona. A esa hora, al menos debería haber algún perro, alguna luz en una ventana, pero todo estaba completamente muerto. Me detuve frente a lo que parecía ser una gasolinera abandonada. El letrero estaba oxidado y las bombas de gasolina parecían llevar años sin funcionar. Fue entonces cuando vi una sombra. A lo lejos, en la calle desierta, había una mujer de pie, justo bajo un poste sin luz. No podía ver su rostro, pero algo en ella me puso los pelos de punta. La observé por el espejo retrovisor mientras revisaba mi teléfono. No tenía señal. Cuando volví a mirar, la mujer estaba más cerca. No la vi moverse. Solo apareció más cerca de mi tráiler. Intenté encender el motor, pero en cuanto giré la llave, se apagaron las luces y el tráiler no arrancó. La radio comenzó a emitir un zumbido extraño. La mujer ya estaba delante de mi tráiler. Su rostro estaba cubierto de un velo negro, pero debajo se alcanzaban a ver unos ojos totalmente blancos. No tenía pupilas. La vi levantar la mano y señalarme. En ese momento, escuché un golpe seco en la parte trasera del tráiler, como si algo se hubiera subido. Traté de mantener la calma. Si alguien se había subido a la parte trasera del camión, significaba que esto no era algo paranormal, o al menos eso me repetía para no volverme loco. Tomé un machete que siempre llevo en la cabina y bajé del tráiler. La mujer ya no estaba. Pero al acercarme a revisar la caja del camión, escuché un susurro proveniente del interior. «No debiste entrar aquí». Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Abrí lentamente la puerta trasera y la carga estaba completamente desordenada. Algo o alguien la había revuelto. Pero lo peor vino cuando vi una huella de mano marcada en el metal. Era una mano delgada y tenía 6 dedos. Subí de inmediato a la cabina y volví a intentar arrancar el camión. Esta vez encendió. Metí el cambio y aceleré sin mirar atrás.
La carretera del pueblo parecía no terminar. Manejé durante casi 40 minutos antes de volver a la autopista. Pero aquí está lo más raro. Cuando revisé mi GPS, no había ningún desvío registrado. Cuando pasé por el mismo tramo horas después, el camino por donde entré al pueblo ya no estaba. Solo había monte. No podía haberme imaginado todo. Revisé las cámaras del tráiler esperando encontrar alguna prueba, pero la grabación estaba completamente en negro entre la 1:30 y las 2:10 de la mañana. Era como si hubiera desaparecido del mundo por 40 minutos. Días después, al contarle esto a un viejo trailero, su cara se puso pálida. ¿Te metiste al camino de las almas? No entendí a qué se refería, pero él me explicó. Hace muchos años, en esa zona, había un pueblo que fue abandonado después de una gran tragedia. Hubo un incendio, la gente murió atrapada, y desde entonces el lugar fue borrado de los mapas. Pero de vez en cuando, algunos conductores ven el pueblo aparecer de la nada. Si te detienes ahí, dicen que las almas intentan llevarte con ellas. Y si ves a la mujer del velo negro, significa que ya te han marcado. Pensé que todo había quedado atrás. Pero semanas después, mientras revisaba mi tráiler en un lavado, el trabajador me llamó. «Oiga, patrón, ¿quién se subió a su caja?» «¿Cómo?», me señaló el metal, justo donde vi aquella huella la primera vez. La limpiaron, pero volvió a aparecer. Desde entonces, siempre evito esa carretera. Pero hay caminos que nunca debieron ser recorridos. Y hay almas que aún buscan compañía en la soledad de la noche. Saludos a todos. Mi nombre es Ramiro Ortega y he sido trailero toda mi vida. He recorrido miles de kilómetros en las carreteras de México y aunque siempre me ha gustado la tranquilidad de la noche y la soledad del camino, viví una experiencia que me marcó para siempre. Hasta el día de hoy no sé cómo explicarlo. No sé si fue un aviso, una maldición o simplemente el destino jugando conmigo. Lo único que sé es que no era posible y, sin embargo, ocurrió. Todo pasó hace unos años, cuando viajaba de Chihuahua a Monterrey con una carga de electrodomésticos. La ruta era larga y, como de costumbre, manejaría de madrugada para evitar el tráfico. Era aproximadamente la 1:45 de la mañana cuando mi teléfono sonó. Me sorprendió porque nunca recibo llamadas a esa hora, y menos cuando voy en ruta. Miré la pantalla y sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Era mi esposa, Rosa. Contesté de inmediato. ¿Rosa? ¿Qué pasa? Del otro lado de la línea, su voz sonó distante, entrecortada como si hablara a través de un mal sueño. Ramiro regresa a casa. Su tono era apagado, sin emoción. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tienes que volver ahora. Intenté preguntarle qué ocurría, pero la llamada se cortó de golpe. Intenté devolverle la llamada, pero mi teléfono marcaba número inexistente. Algo no me cuadraba. Rosa jamás me llamaba cuando yo estaba en ruta, y menos para decirme algo así. Mi instinto me decía que algo estaba mal. Aceleré un poco, decidido a llegar cuanto antes a la siguiente gasolinera para intentar llamarla de nuevo desde otro teléfono. Pero entonces todo cambió. De repente, las luces del tráiler parpadearon y la radio comenzó a emitir un sonido estático, como si alguien estuviera susurrando en un idioma que no entendía. El camino que había estado recorriendo por horas lucía diferente. Los señalamientos ya no eran los mismos. No había ninguna salida, ningún pueblo, nada familiar. Era como si hubiera entrado a otro tramo de carretera, uno que no existía en el mapa.
Intenté calmarme. Tal vez solo estaba cansado. Tal vez había tomado un desvío sin darme cuenta. Pero entonces el teléfono volvió a sonar. Contesté de inmediato. «Rosa, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando?» Pero la voz que respondió no era la de mi esposa, era la de un hombre. «Lo siento mucho, señor Ortega». Mi corazón latió con fuerza. «¿Quién habla?» «Soy oficial de la Policía Federal. Debo informarle que su esposa tuvo un accidente esta tarde». «Eso es imposible. Ella me acaba de llamar». Hubo un silencio en la línea. Luego, el oficial suspiró. «Eso no puede ser, señor Ortega. Su esposa falleció a las 7:30 de la noche». Mi mente se quedó en blanco. Miré el reloj del tablero. Eran las 2:10 de la mañana. Pero en el registro de mi teléfono, la llamada de Rosa estaba marcada a la 1:45 de la mañana, 6 horas después de su muerte. No recuerdo bien cómo llegué al siguiente parador. Solo sé que me temblaban las piernas cuando bajé del tráiler y entré a la tienda. Pedí usar el teléfono y llamé a mi cuñado. Su voz estaba quebrada, llena de dolor. «Ramiro, lo siento». Me desplomé en una de las sillas, sintiendo que el mundo se venía abajo. No podía entenderlo. Si Rosa había muerto a las 7:30 de la noche, entonces, ¿quién me llamó? Esa voz, esa desesperación en su tono, era ella. Lo sé. Volví a casa para el funeral. Pasé días en un estado de shock, tratando de convencerme de que todo había sido un error, una confusión. Pero algo no me dejaba tranquilo. Intenté rastrear el número, pero no existía en ningún registro. Semanas después, volví a la carretera. Intenté seguir con mi vida, pero las señales no pararon. Por las noches, cuando manejaba solo, mi radio a veces emitía interferencia, y entre la estática juraba escuchar su voz susurrando mi nombre. A veces, el GPS marcaba rutas inexistentes, llevándome a desvíos que no deberían estar ahí. Y lo peor ocurrió un mes después. Estaba descansando en una gasolinera a las afueras de Torreón, cuando mi teléfono vibró con una notificación de voz. Mi corazón se detuvo. Dudé en abrirlo, pero la curiosidad fue más fuerte. Cuando presioné reproducir, un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Era la voz de Rosa. «Ramiro, ya no sigas esta ruta, no vayas por ahí». Eso fue todo. Pero en el fondo del audio se escuchaba algo más. Un sonido que nunca olvidaré. Era el sonido de un tráiler derrapando y chocando violentamente. No entendí el mensaje hasta el día siguiente, cuando supe la noticia. En la madrugada, un tráiler había tenido un accidente fatal en la carretera que yo pensaba tomar. El conductor murió en el acto. Era la misma ruta que tenía programada esa noche. Desde entonces, he aprendido a escuchar las señales. No sé si fue una advertencia desde el más allá o simplemente mi mente jugando conmigo, pero de algo estoy seguro. Rosa trató de salvarme. Y cada vez que suena mi teléfono en la madrugada, tengo miedo de volver a escuchar su voz. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún relato escalofriante. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y si te gustó este contenido, dale like y compártelo con tus amigos amantes del misterio. Saludos a todos. Mi nombre es Roberto Castillo y he sido trailero durante más de 20 años. He viajado por todo México, cruzando carreteras solitarias, montañas cubiertas de niebla y pueblos olvidados por el tiempo. A lo largo de mi carrera, me han contado muchas historias de apariciones, de cosas que no pueden explicarse.
pero nunca imaginé que un día yo mismo viviría algo que me marcaría para siempre. Todo ocurrió hace unos años, en una ruta que conocía bien. Tenía que llevar una carga desde Monterrey hasta Guadalajara. Era un viaje largo, así que decidí avanzar lo más posible antes de que cayera la noche. Sabía que me tocaría manejar de madrugada, pero no me preocupaba. Estaba acostumbrado a los caminos oscuros y al silencio del asfalto. Pasaban de las 2:30 de la mañana cuando decidí parar en una gasolinera a las afueras de San Luis Potosí. Llené el tanque, tomé un café y estiré las piernas. No había mucha gente, solo un par de camioneros durmiendo en sus vehículos y el despachador de la estación. Justo cuando me disponía a subir al tráiler, un hombre apareció de la nada. Era alto y delgado, con un rostro pálido y ojeroso. Vestía un pantalón de mezclilla y una camisa blanca, pero lo que más me llamó la atención fue su expresión. Parecía asustado o desesperado. «Disculpe, amigo», me dijo con voz temblorosa. «¿Podría darme un aventón? Voy rumbo a Guadalajara». Por un momento dudé. Siempre he sido precavido con los desconocidos, pero algo en su tono de voz me hizo sentir lástima. Parecía estar huyendo de algo. «Sube», le dije, «pero no te garantizo llegar hasta Guadalajara sin parar antes a descansar». El hombre subió al tráiler. Nos pusimos en marcha. Al principio intenté hacer conversación. Le pregunté su nombre, pero solo murmuró: «Me llamo Héctor». Después de eso, se quedó en completo silencio. Yo seguí conduciendo, pensando que tal vez solo estaba cansado. Después de unos kilómetros, noté algo extraño. Aunque el tráiler iba a una velocidad constante, el ambiente dentro de la cabina se sentía cada vez más frío. Me puse la chamarra, pero, aún así, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. En un intento por sacarme la incomodidad de encima, encendí la radio. Pero apenas lo hice, la señal se distorsionó por completo. Solo se escuchaba un zumbido extraño, como si alguien hablara entre la estática. «Mejor apágala», murmuró Héctor. Su voz sonaba diferente y más grave. Me giré levemente para verlo y en ese momento mi corazón casi se detiene. Héctor ya no era el mismo. Su rostro se veía más pálido. Sus ojos estaban hundidos y oscuros, como si fueran simples huecos. Su piel tenía un tono grisáceo, casi cenizo. Y lo peor de todo, una sonrisa macabra se dibujaba en su rostro. Sentí un sudor frío recorrer mi cuerpo. Algo dentro de mí me gritaba que detuviera el camión y lo echara fuera. Pero antes de que pudiera reaccionar, él habló de nuevo. «No pares, ya casi llegamos». Mi instinto me decía que algo andaba mal. No sabía qué hacer, pero sentía que si seguía conduciendo con aquel hombre a mi lado, algo terrible pasaría. Decidí seguir manejando unos kilómetros más, buscando alguna patrulla o una gasolinera para detenerme sin llamar demasiado la atención. Pero entonces el camino cambió. Lo que antes era una autopista iluminada se volvió una carretera angosta y oscura, rodeada de árboles enormes. Lo más extraño es que yo no recordaba haber tomado ningún desvío. «¿A dónde me trajiste?», pregunté con la voz entrecortada. Héctor soltó una carcajada escalofriante. «Tú me trajiste a mí». En ese momento, las luces del tráiler comenzaron a parpadear. El motor rugió como si estuviera a punto de apagarse y la temperatura dentro de la cabina ahí descendió a un punto insoportable. Fue entonces cuando vi por el espejo retrovisor algo que me heló la sangre. Había personas en la carretera, pero no eran personas normales. Eran sombras, figuras borrosas que caminaban sin rumbo, como si estuvieran atrapadas en ese lugar. Algunas tenían el rostro desfigurado, otras parecían murmurar cosas en un idioma que no entendía.
Yo grité con todas mis fuerzas y giré el volante con desesperación, tratando de salir de ahí. Pero en cuanto lo hice, Héctor desapareció por completo. De repente, las luces del tráiler volvieron a la normalidad. La carretera ya no era la misma, estaba de vuelta en la autopista principal. No había señales de Héctor. Me detuve en seco, bajé del camión y respiré hondo. Mi cuerpo temblaba. Miré a mi alrededor y noté que estaba justo frente a una vieja gasolinera abandonada. Entré al pequeño establecimiento buscando respuestas, pero lo que encontré me dejó sin aliento. En una pared polvorienta había un periódico viejo pegado con cinta. El titular decía: accidente trágico en la autopista. Camionero y sus pasajeros mueren calcinados en misterioso choque. Y ahí estaba la foto de Héctor. Mi corazón casi se detiene. Según la fecha del periódico, ese accidente ocurrió en el mismo tramo donde había recogido a Héctor hacía más de 15 años. Salí corriendo del lugar, subí al tráiler y aceleré sin mirar atrás. Desde esa noche, jamás he vuelto a recoger a nadie en la carretera, porque no sé si realmente son personas o algo más. Mi nombre es José Luis Ramírez y llevo más de 25 años recorriendo las carreteras de México. A lo largo de mi vida como trailero, he visto muchas cosas extrañas. Luces en el cielo, sombras en los caminos y hasta figuras que desaparecen cuando parpadeas. Pero ninguna de esas cosas se compara con lo que viví hace algunos años en un tramo solitario de la carretera México-Tuxpan. Aún me cuesta hablar de esto. No sé si alguien me crea, pero juro que todo lo que voy a contarles es real. Todo comenzó una noche de diciembre. Tenía que hacer una entrega urgente y me tocó manejar solo. La carretera estaba despejada, el cielo oscuro y el clima frío. Encendí la radio para mantenerme despierto, pero solo se escuchaba estática. Eso fue lo primero que me puso nervioso. Llevaba varias horas conduciendo cuando decidí parar en una gasolinera vieja y descuidada. Era el único lugar abierto en kilómetros. Me bajé para llenar el tanque y, al entrar a la tienda a comprar café, noté que el encargado, aunque amable, no dejaba de mirarme de forma extraña. ¿Seguro que quieres seguir manejando esta noche?, me preguntó. Sí, tengo que llegar antes del amanecer, respondí. El hombre suspiró y me entregó el cambio. Antes de que saliera, murmuró algo que no entendí del todo, pero sonó como: cuidado con el espejo. No le di importancia. Pensé que hablaba de mi retrovisor o que simplemente estaba divagando. Nunca imaginé lo que me esperaba en la carretera. Volví al tráiler y seguí manejando. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando todo comenzó. La neblina apareció de la nada. Una capa espesa y blanca cubrió la carretera. La visibilidad era casi nula. Reduje la velocidad y traté de mantener la calma, pero algo me inquietó aún más. Mi espejo retrovisor comenzó a vibrar, como si algo lo estuviera tocando desde adentro. Debe ser la vibración del tráiler, pensé. Pero entonces lo miré y vi algo que no debería estar ahí. En el reflejo podía ver la cabina trasera. Hasta ahí todo normal. Pero después de unos segundos noté algo que me hizo sudar frío. Había alguien sentado en la cama del camarote. Era una figura oscura, con el rostro oculto por la sombra. Estaba completamente inmóvil, pero sabía que me observaba. Me giré de golpe para ver el camarote directamente. No había nadie. Respiré hondo y volví la vista al espejo. La figura seguía ahí. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No estaba soñando. No era mi imaginación. Había alguien dentro de mi tráiler, pero solo podía verlo en el espejo. Intenté no entrar en pánico. Miré la carretera, tratando de concentrarme en manejar.
Pero entonces escuché algo que hizo que casi perdiera el control del volante. Una risa baja y entrecortada. Dentro de la cabina. Se sentía cerca, justo detrás de mi asiento. Mi instinto me decía que no mirara, que siguiera conduciendo y no le diera importancia. Pero la curiosidad me ganó. Lentamente giré la cabeza hacia el asiento del copiloto. Y ahí estaba. Un hombre demacrado, con los ojos hundidos y la piel ceniza, sentado junto a mí. Sonreía. Antes de que pudiera reaccionar, habló con una voz seca y áspera. Ya casi llegamos. Los frenos chillaron cuando giré el volante bruscamente. El tráiler derrapó unos metros y me quedé jadeando, con las manos temblorosas. Cuando volví a mirar, el hombre había desaparecido. Pero en el espejo, aún podía verlo. Seguía ahí, sonriendo. Estaba aterrado. Intenté rezar, pero las palabras no salían de mi boca. Sabía que no podía detenerme en medio de la nada. Así que hice lo único que podía hacer: seguir manejando. Con cada kilómetro la sensación de ser observado se hacía más intensa. Sentía que alguien respiraba detrás de mí, que rozaban mi cuello con dedos fríos. Pero lo peor fue cuando pasé por un pequeño pueblo abandonado. El espejo comenzó a parpadear, como si la imagen dentro de él se distorsionara. Y entonces lo vi. Decenas de personas de pie al lado de la carretera. No se movían, no tenían expresión. Solo me miraban. Intenté ignorarlos, pero entonces noté algo aún peor. Sus reflejos en el espejo no coincidían con sus cuerpos. Mientras sus cuerpos seguían inmóviles en la carretera, sus reflejos se reían. No pude más. Aceleré con todas mis fuerzas, sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo manejé así. Lo siguiente que recuerdo es ver luces a lo lejos. Otra gasolinera. Me detuve bruscamente y bajé casi cayéndome. Estaba pálido, sudando y con la respiración agitada. El encargado de la gasolinera me miró con extrañeza. ¿Está bien, amigo? Yo no podía hablar. Solo señalé el tráiler, tratando de encontrar las palabras. Él miró mi vehículo y luego bajó la vista, como si ya supiera lo que me había pasado. No es el primero al que le ocurre esto, dijo con voz baja. Por aquí pasan muchos traileros que ven cosas. Traté de tranquilizarme, tomé agua y descansé un rato. Cuando volví al tráiler, el espejo estaba completamente empañado. Con el dedo tracé una línea en el vidrio para ver mejor. Y en ese instante, una mano pálida se marcó en el cristal desde adentro. Fue suficiente. Salí de ahí sin mirar atrás. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, tapo mis espejos con un trapo negro. No quiero volver a ver lo que vi esa noche, porque sé que, si vuelvo a mirar, él podría seguir ahí. Y así concluye nuestros relatos paranormales. No olvides apagar las luces al dormir, pero cuidado, porque en la oscuridad nunca estás realmente solo. Nos vemos en el próximo relato, donde el misterio y el terror volverán a encontrarnos.